Esto que se ha convertido en un lema. En un himno. No, y en un lema, ¿verdad? De las mujeres, y ahora vendrán a criticar el motivo, esto de que los diamantes son el mejor amigo de la mujer. No me digan ustedes que no lo han pensado en algún momento de su existencia. Bueno, ya saben que a nosotros de manera periódica nos gusta invitar a este estudio a Guillermo Balmori. Él está al frente de la editorial Notorious, en la que se publican algunos de los mejores libros, por no decir los mejores, de la historia del cine. Hemos hablado de todo tipo de películas, hemos hablado de personajes, hemos hablado de la moda que se ha llevado, por ejemplo, en el celuloide, y hoy quiere presentarnos un especial dedicado a Marilyn Monroe. Es verdad que tenéis ahí 2 o 3. Yo también voy a recomendar el de My Fair Lady. Sí, luego al final del programa, a ver si nos da tiempo, dedicamos 2 o 3 minutos a esa película, porque es otra de esas obras maestras del cine en la que, mira, todo lo que he dicho además se combina. Lo de la moda, la moda espectacular, efectivamente, un guión divertidísimo, está todo cerrado, es redonda. Las estrellas potentes, Audrey Hepburn. Eso es, pero es verdad que Marilyn tiene algo que hace de su personalidad, de su figura, de su físico, un personaje muy carismático. Yo no sé si hay una explicación a todo esto en este volumen, en este Marilyn Monroe y todo su universo, Guillermo. Bueno, hay que decir que sale porque se ha cumplido el centenario de Marilyn Monroe, ¿no? Sí. Nosotros que hacemos libros, cuando se cumple el centenario de una personalidad de cine, le hacemos un libro, creo que no hay ninguna personalidad de cine que sea tan importante, fíjate lo que te digo, como Marilyn Monroe. Es el cine, casi te diría, ¿no? Chaplin, quizá, Charlotte, ¿no? Pero es la actriz por antonomasia, es la estrella por antonomasia. ¿Por qué crees que es así? Por encima de otras. Tiene un carisma especial y porque es muy especial ella. ¿Y por qué es así? Pues estas cosas a veces no son explicables y es lo bueno, ¿no? ¿Verdad? Es decir, ¿por qué es así? Pues porque es. Es decir, porque tú la miras, estamos viendo ahí la portada del libro y no puedo, yo ahora mismo estoy mirando y casi no puedo quitarla. Y eso que estás tú enfrente, ¿eh? Ya terminó ya está, ya no hacemos más entrevista. Vámonos, que te invito a lo que tú quieras. pero es verdad que decían, estando Marilyn al lado de cualquier actriz o cualquier actor, la mirada siempre te va allá. Y esto es tener lo que en Hollywood se llamaba ese pequeño algo extra, ¿no? Que es lo que se buscaba. Había actrices o actores o chicos muy guapos, muy guapas, que en la cámara pues quedaban fríos o no te decían nada. Y había gente no muy guapa que pasaba al revés. Humphrey Bogart no es un hombre Bette guapo, Davis. o Bette Davis, pero en la cámara pues resplandecen, ¿no? Pues Marilyn era guapa, tenía ese pequeño algo extra. Tenía, yo creo, fíjate, el secreto desde mi punto de vista, creo, que es una chica que es verdad que es muy sexy, que es muy explosiva, muy exuberante, pero a la vez es muy dulce y muy ingenua. Yo creo que la mezcla de la ingenuidad y esa parte explosiva... Sí, que puede gustar un poco a todos los perfiles. Claro. Pero luego en el conjunto no es la más guapa, no es la que tiene mejor tipo y sobre todo lo que se decía, no es la que tenía... Ojo con el tipo, las medidas estas, como son 30, 60... ¿cómo es? 90, 60, 90, 60, 90 son las de ella, ¿eh? Son las de ella. ¿Se sacan de ella? Se sacan de ella. Es decir, eso que se toma... ¿no? Como, yo no entiendo mucho. El reloj de arena. Como el referente, no sé si sigue siendo eso así o al menos ha sido así durante muchos años. Se toma por las medidas que tenía Marilyn Monroe. Pero sin embargo no está catalogada como la mejor actriz de la historia. No, pero es muy buena actriz. ¿Y sabes lo que pasa? Que a mí esto de la buena actriz, mala actriz, creo que hay gente como ella es el ejemplo palmario de esto, que está por encima de eso. Es decir, actrices... Por suerte, buenas actrices y buenos actores, por suerte hay muchos. Aquí entrevistáis muchos, ¿no? Y cada vez hay más, te diría, ¿no? Sí. Pero gente con el carisma de Marilyn Monroe no lo hay. Es decir, eso es otra liga. Eso está John Wayne, Marilyn Monroe, Humphrey Bogart, Rita Hayworth. Es verdad, eso, y para mí eso es mucho más importante que ser una buena actriz. Es un fenómeno de la naturaleza. Y luego que es una pregunta muy difícil de responder porque, por supuesto, los actores dependen mucho de la película, del director. Eso es. Y además Marilyn ha tenido directores que no han sabido en absoluto sacar lo esencial de ella y, sin embargo, otros que han hecho de Marilyn lo que es, ¿no? Fíjate, yo creo que ella se esforzó toda su vida en no parecer la rubia tonta que la encasillaron. La Fox la encasilló en Los caballeros les prefieren rubias, que para mí es la mejor película de ella, para mí. Más que la mejor, donde ella está más exuberante, donde es la Marilyn perfecta. Y luego ella se esforzó por este trauma de la época, sobre todo, pero también ahora, pero sobre todo de aquella época, de voy a hacer películas más serias como Bus Stop, como El príncipe y la corista, que hizo con Laurence Olivier. Y sin embargo, pasados los años, lo que ha quedado es Los caballeros les prefieren rubias, esa película de la cual en un
principio ella podría renegar o le parecía que no estaba dando el 100% de lo que ella podía dar, y sin embargo al final es que ese papel que hace es maravilloso, es que no es fácil hacer eso, es que es estar tan maravillosa como ella, hacer la rubia tonta como ella lo hace, Sí. hay que ser muy inteligente para hacerlo y hay que tener algo especial para hacerlo, no todas lo hacen como ella, y ella es espectacular. Bueno, vamos a los orígenes de Marilyn Monroe, porque es verdad que yo creo que esa personalidad y ese final tan trágico de la actriz y de la mujer tiene mucho que ver con sus comienzos, ¿no? Esa niña abandonada, esa niña de orfanato que no era querida por su padre y que tenía una madre que tampoco se hacía demasiado responsable de ella. ¿Cómo son los orígenes de Marilyn Monroe? Fíjate, todo esto que estás diciendo, tanto el principio como el final, también adorna el mito. ¿Por qué ella? ¿Por qué sigue interesándonos? Porque también tiene toda esta parte misteriosa, esta parte trágica. Esto nos gusta, ¿no? Es un poco morboso, por desgracia, es así. Y también adorna toda esa parte. El morir joven ayudó mucho al mito de Marilyn. Bueno, lo que decías tú del padre y los comienzos. El padre abandonó la familia, la madre tenía problemas mentales, tuvo que ser ingresada en un psiquiátrico, y ella fue de familia en familia, prestada, sin un rumbo fijo, y eso te tiene que marcar a la fuerza, ¿no? Quiero decir, no puede ser normal, por así decirlo. Normal sí, pero no puede ser... tienes que tener alguna mella que te haga. Hay gente que lo pasa y luego es fabulosa y no tiene... Pero es difícil, tienes que tener una personalidad muy fuerte para hacer eso. Y ella, ella siempre decía, la única familia que yo he tenido, así lo único que tengo es el público, no puedo fallar al público, es lo único que tengo. La soledad absoluta, La soledad absoluta, y luego el ninguneo también de mucha gente, que una vez eres Marilyn Monroe, pero ahora, digo que ahora se la ve desde otro punto de vista, pero en aquella época era la tía buena, ¿no? Por así decirlo, y simplemente con ese valor. Fíjate, yo creo que un valor, yo a veces lo pienso, si está en el cielo ahí lo estará viendo ella, es un triunfo para ella haber pasado de ser la tía buena que gustaba a los hombres, pero no a las mujeres, a las mujeres no les gustaba en los años 50, ha pasado a convertirse casi en un símbolo femenino, ¿no? De feminidad, y actualmente creo que gusta más incluso a las mujeres que a los hombres. Creo que eso es un triunfo para Marilyn Monroe. ¿Sería para ti su actriz antagónica en esa época? ¿Una Grace Kelly a lo mejor? Bueno, ten en cuenta que, fíjate, los años 50 son los años de las rubias exuberantes y de las rubias chic. Es lo que has dicho muy bien. Grace Kelly y Marilyn Monroe comparten época, y Audrey Hepburn. Es decir, ese parámetro también lo comparte con Jane Mansfield, que es una copia de ella, con Diana Dors, todas estas rubias explosivas que salieron muchas. Las mayoratas italianas también, incluso es justo, con Sofía Loren, ¿no? Es decir, que está por un lado la mujer explosiva, sensual, de grandes senos y muy aparatosa, por así decirlo, y luego el término chic que se inventa en esa década con Grace Kelly, con Audrey Hepburn y con otras actrices, Deborah Kerr, por ejemplo, todas estas actrices comparten esa época y representan realmente dos partes muy diferentes, pero fíjate, Audrey Hepburn por un lado y Marilyn Monroe se han convertido en los dos símbolos, digamos, estéticos casi del cine, ¿no? Antagónicas de la misma época, una morena, una rubia como Don Hilarión. pero bueno, que sí que, pero yo creo que con todo Marilyn sigue siendo más importante que Audrey, ¿eh? Pero fíjate que hoy día a lo mejor a Marilyn la meteríamos en ese grupo, con todos los perdones, de las mujeres un poco más chonis, que no es una palabra que creo que la defina, no. ¿vale? Y sin embargo Grace Kelly es el lujo silencioso, ¿no? Sí. Podemos Hombre, decir... es la elegancia... Claro, pero a la hora de la verdad te quedas con Marilyn, con algo visual. En el libro que yo escribí sobre los vestidos traté este tema, ¿no? Es decir, William Travilla, que era el diseñador que le hacía los trajes a Marilyn, tuvo un reto, que además reconocido por él, tremendo en esa época, y era, como hoy en día entendemos perfectamente, de hecho casi no se entiende lo contrario, que una mujer pueda ser elegante y sexy a la vez. Sí. Incluso los vestidos de novia hoy en día son elegantes y sexys, muchos de ellos, ¿no? Que es un concepto que está más o menos asimilado por la sociedad. En esa época no era así, no se podía ser sexy y elegante a la vez. Los vestidos de Marilyn Monroe, empezando por el rosa tan bonito del número este de Los caballeros las prefieren rubias, todos los que sacan esa película, Los caballeros las prefieren rubias, el blanco el elevado al aire, ¿no? Yo lo hablaba con Capri y le decía, pues que ese blanco a mí me parece de los trajes más bonitos de la historia del cine. ¿Y quién ¿no? se pone eso? Además, claro, cuidado. Claro, entonces... ¿Qué es lo que pasa? Que tú lo ves hacia atrás y yo sí que creo que es una mujer elegante y sexy con esos vestidos. Unos vestidos preciosos los que le hacía Travilla en ese sentido. Y luego, fíjate, para contrastar, yo cuando doy las clases de cine y moda, se lo pongo a los alumnos. Mirad a Marilyn y mirad a Jane Mansfield, que era la imitadora. Todo es barato, todo es como cutre, ¿no? Por así decirlo. Y sin embargo ella sigue teniendo esa... No, es el maquillaje, es todo, no es una manera... tiene mucho más estilo
que lo que podría tener una rubia, lo que quisieron que fuese una rubia simplemente despampanante y ya está en Niágara con ese vestido rojo. Es decir, siempre tiene un estilo especial. Por lo menos para mí, esto ya es opinable. Claro. Sí, no, estoy de acuerdo. El amor y Marilyn Monroe, también incompatibles, ¿verdad? Esa búsqueda constante de la figura paterna en todas y cada una de sus parejas. Con Faldas y a lo loco, creo que fue un rodaje tremendo, porque además se dedicó a engañar a su marido del momento. Pues ella estaba mal en esa época con Arthur Miller, que era su marido. Ella, fíjate que se casó con él. Ella tenía unas ansias culturales. De hecho, fíjate, siendo todavía famosa, acabando el rodaje de La tentación vive arriba, se matricula como una alumna más en el Actors Studio. Allí veías las clases y Marilyn Monroe sentada en un pupitre con los demás. Efectivamente, todo eso, ese matrimonio, digamos, muy egoísta por parte de él, yo creo también. Llegó un momento que eclosiona, y el rodaje, como tú dices, de Con Faldas y a lo loco fue una pesadilla, porque ella ya estaba mal. Es imposible acabar bien con todos esos antecedentes, no solamente infantiles, sino del estrellato que ella tuvo. Abortos, y demás, ¿verdad? los abortos. En El Príncipe, lo que más la deprimía a ella eran los abortos. Tuvo varios, tuvo uno en el rodaje de El Príncipe y la corista, que eso la hundió, y tuvo otro en el rodaje de Con Faldas y a lo loco. De hecho, si la ves en las escenas está como muy grandota, ¿no? Exuberante, sí. Exuberante, y eso es porque estaba embarazada en aquella época. Pero son los cuernos con Yves Montand. Sí, eso es en pleno rodaje. En el Multimillonario es eso. Eso fue en el Multimillonario. Sí. Eso fuera, o sea, el de 59 hace con Faldas y a lo loco, en el 60 hace el Multimillonario y le pone los cuernos con Yves Montand a su marido. No se lleva, y luego ya su marido, para terminar, hacen esta película, la última película, Vidas Rebeldes, que para reconciliarse de alguna manera le hace el guión, la historia está pensada en ella. No sé si te acordarás, esta chica que no soporta que maltraten a los caballos, estos cazadores de caballos, muy dulce, muy ingenua, y hace ese guión, y al final pues pues se rompe el matrimonio. Fíjate qué tristeza me da siempre que cuando ella muere no se ve nada de Arthur Miller, no acude al funeral, que yo sepa, ni hace nada, o sea, habiéndose separado de ella hace muy poquito. Sin embargo, Joe DiMaggio, el segundo marido de ella, ¿jugador? Sí que organiza el funeral y es el que está ahí casi portando el féretro, ¿no? Esto es lo que escuchábamos de Marilyn en Vidas Rebeldes, en esa película hecha probablemente a su medida. Sí, claro. La verdad es que es usted una mujer preciosa. Es una suerte para uno estar junto a usted. No me cansaría nunca de contemplarla. Le hablo sinceramente, Rosalie. ¿Por qué está tan triste? Creo que no he conocido una mujer más triste que usted. Es el primer hombre que me dice eso. Siempre han dicho que soy muy alegre. Es porque consigue que uno se sienta feliz. No parece ser así con usted. Bueno, pues esta ingenua, esta mujer alegre, ese doble sentido. Ha dicho una cosa muy bonita en que además se nota que está escrito para ella. Haces que la gente se sienta feliz. Y yo creo que eso es lo que ella conseguía. Yo tengo a muchos amigos que dicen, me da rabia que se recuerde a Marilyn, muy fans de ella, con ese aura triste. Ella daba alegría a muchísima gente. Fíjate que a mí me pasa lo que a ti, o sea, lo que te dicen tus amigos. Siempre piensas en ella como esa mujer que acaba... Y es lo que ha dicho en el audio que acabamos de escuchar, das alegría a la gente. Eres una chica triste que das alegría a la gente. Has mencionado su mejor papel, Buzz Stop. Sí. ¿Por qué crees que se diferencia de otras? Porque aquí tenemos una actriz de método, podemos decir. Yo no creo que sea su mejor papel. Fue lo que se consideró en la época que era su mejor papel y lo que ella consideraba que era su mejor papel. Visto con el paso del tiempo, para mí no es en absoluto su mejor papel. Si es que es maravilloso el papel de Los caballeros prefieren rubias, es que es maravilloso lo que hacían Cómo casarse con un millonario. ¿Cuál es la película en la que está en la piscina? Esas escenas La última, esa es Something's Got to Give, una película que no se llegó a estrenar, murió. En el rodaje de esa película, es despedida por la Fox, iba a ser dirigida por George Cukor. Fíjate qué maravilla, ella fue como su último cartucho, ¿no? Ella no sabía que iba a morir, creo, y entonces pues quiso hacer esa escena. En principio la tenía que hacer con un maillot color carne, pero dijo, no quiero hacerla desnuda, y llamó a los fotógrafos, y entonces... Claro, fue un regalo para, fíjate, un fotógrafo poder hacer un desnudo de Marilyn, es un sueño, ¿no? Para cualquier fotógrafo de Life o de cualquier revista de la época. Y esas fotografías son de esa película inacabada, de la cual hay mucho metraje que se ha salido, además suele salir frecuentemente, en el cual estaba maravillosa. Fíjate, yo creo que en Con Faldas y a lo loco, estando muy bien, está un poco más rellenita, se la veía un poco cansada a veces la cara. En Vidas Rebeldes se la ve también un poco cansada, en El Multimillonario también, pero en esta película las pruebas de cámara, los test de cámara, la gente los puede ver en YouTube, se pueden ver. Ves a una mujer
estaba radiante, había recuperado la figura, estaba con un peinado además que la favorecía mucho, que es con el que luego le canta a Kennedy, ¿no? Ese pelo así un poco, digamos, hacia arriba. Sí. Y estaba maravillosa, y es una pena. Fue despedida por la Fox porque era imposible mantener ese rodaje, es decir, ella faltaba ya continuamente, no podían estar manteniendo. Además, la Fox tenía el rodaje de Cleopatra, la película de Elizabeth Taylor, que estaba siendo un fracaso, estaban prácticamente cerrando el estudio, y lo que les faltaba era que Marilyn tirara el dinero a Pero paletadas. ella fue una actriz que pudo elegir sus contratos, a diferencia de otras muchas que se ataban a las productoras. Por lo que tengo entendido, Marilyn incluso imponía si podía cambiar de productor, si quería este director. Es decir, era una número uno realmente. No era una mujer desprotegida, desvalida, que no pudiese elegir y que estuviese ahí aceptando el primer papel que llegara, ¿no? Todo lo contrario. Era la número uno, yo creo, y lo sigue siendo, el sex symbol y la estrella de cine número uno. Esto hace ver esa inquietud cultural que yo te digo siempre que ella tenía. Es decir, ella, a raíz de La Tentación, antes de La Tentación vive arriba, después de Río sin retorno, tiene que renovar el contrato con la Fox y dice, voy a tener que elegir los directores que yo quiera. Hizo una lista, ¿eh? Estaba George Cukor, estaba John Huston, no era tonta, estaba George Cukor, John Huston, Minelli, pero que no sea un musical, decía ella. Y hay una lista que está por ahí, se puede consultar. Ella era muy inteligente y tenía claro, Joshua Logan, que la dirigió en Bus Stop, y quería los grandes directores, podía elegir, incluso podía hacer una cosa que esto era sagrada para los estudios, nadie lo podía hacer, que era podía hacer una película fuera del estudio, si le apetecía, como hizo con El Príncipe y la Corista, que fue producida por ella y rodó en Inglaterra con Laurence Olivier. Esa es otra parte que me gustaría abordar, la de la mujer visionaria que se pone al otro lado, el de la producción, no solo el de la interpretación, no era lo habitual. Empezaba a serlo en aquella época. Porque tenían dinero y tenían que emplearlo. Es un poquito lo de los jugadores de fútbol de ahora, ¿no? Que son más que el entrenador, ¿no? Sí. Y entonces esto lo saben, y había un dicho que decían, los locos se están haciendo con el manicomio, ¿no? Decían en aquella época. Pero que ahora hablan de las mujeres productoras. Las mujeres productoras claro, ya estaban en Hollywood. Rita Hayworth también lo hizo, Elizabeth Taylor, quiero decir que, de hecho, mira, ese mismo año que murió ella, la primera estrella de cine en cobrar $1 millón es Elizabeth Taylor, no es un hombre, es una mujer, quiero decir. Yo siempre he dicho, fíjate, el cine de aquella época, simplemente con ver estas huellas que había en el teatro chino, ¿sabes? Yo estuve haciendo un estudio, en los años 30, 40, 50, eran un 60, 70, 80% mujeres. A partir de los años 90 son todo hombres. O sea, ese feminismo que dicen, había muchas más mujeres antes. Paréntesis gigante en la entrevista. Tú sabes que las estrellas hay que pagarlas. ¿Las estrellas de...? Sí. El otro día me estuve informando, a propósito, yo creo que... Del Hollywood Boulevard, de todo el Hollywood Boulevard. Pues probablemente era a propósito de la de Bardem, ¿vale? Que, oye, por supuesto que la merece. Se la ha pagado él. Hay una serie de pasos que hay que dar, te tienen que proponer, normalmente no te la pagas tú, te la paga tu productora, te la paga tu compañía. En ese caso el estudio sería Eso es, pero no es que te venga la Academia de Hollywood y diga, venga, este es tu hueco. No, tú elevas la propuesta, ¿no? Como la mayoría de los premios que hay. Son candidatos. Candidaturas. En el sector audiovisual casi todos los premios son así, ¿vale? Tú te presentas a los premios. Poquitos, las antenas de oro, las antenas de plata sí que salen de una serie de profesionales, pero la mayoría de los casos no. Tú coges... Es tremendo esto, Es tremendo. Entonces no está dando el premio a quien lo merece, sino a quien de los que se presentan lo merece. A lo mejor en aquella época era algo que Era un sistema totalmente diferente, porque ten en cuenta que era un sistema de estudios. El estudio te controlaba todo. A ella le controlaba... Bueno, a Rojas lo hicieron casarse con la secretaria de su jefe, hasta la vida privada te controlaban. Y ahí me imagino que sería el estudio el que pagaba, no pagaba o lo gestionaba al menos. Porque te ponía... Bueno, vamos a hablar de la Marilyn cantante, de esa voz especial que sonaba en las películas y que también podría haber sonado en cualquier sitio, en cualquier musical o en cualquier disco. A fine romance, my good fellow. You take romance, I'll take jello. You're calmer than the seals in the Arctic Ocean. At least they flap their fins to express emotion. A fine romance with no quarrels, with no insults and all morals.
me contáis que está estudiada esta voz, ¿verdad? En este universo Marilyn Monroe. Pues fíjate, Ralph Darryl F. Zanuck, que era el jefe de la Fox, que no valoraba nunca a Marilyn, nunca se explicó el éxito de Marilyn, decía que no valía como actriz, que no valía, que no era tan guapa, y sin embargo el público le quitó la razón, lógicamente. Tampoco le gustaba la voz de Marilyn y quiso incluso doblarla al principio, hasta que le dijeron, esta voz es especial, vale, no es María Callas, pero tampoco pretende serlo. Sí. Es una voz especial, lo estábamos comentando tú y yo, ¿verdad?, mientras lo escuchábamos. Esta canción que hemos escuchado además, A Fine Romance, no es de ninguna película. Yo creo que es un descarte de la película Luces de Candilejas, en las cuales cantaba canciones de Irving Berlin. Esta canción es de Irving Berlin y yo creo que debe ser un descarte de esa película, ¿no? Como canta, lo hemos escuchado antes, los diamantes son los mejores amigos de una chica, el bubu bidú de Confrades a lo loco, ¿no? Sí. Es decir, es especial, es ella, y es una voz que yo creo que te eleva la imaginación, la ves, ¿no? Cierras los ojos y la ves. Esa tentación que vive arriba, sí, sí. Que no puedes resistirte de ninguna manera porque hace muchísimo calor. Como decíamos, es la voz, Ava Gardner, por ejemplo, también la quisieron doblar. Tiene una voz maravillosa, son voces sensuales, a veces un poco ronquitas. Un poco graves, ¿verdad? Sí, y esa entonación, si es que es sexy, está cantando. Yo creo que, fíjate, hay fotos de Marilyn Monroe con un cuello alto y es sexy. Ya. Es que, bueno, decía ella, en el libro aparece, incluso si me visto con un saco de patatas, soy sexy. Está la foto en el libro, se vistió con un saco de patatas y es sexy. Y eso nos lleva a hablar de los Kennedy, que yo creo que es la parte que ha quedado, la parte triste de toda esta historia y de este halo de misterio que rodea a la muerte de Marilyn Monroe, todavía sin saber exactamente cuáles fueron las causas. Se habla incluso de la participación de la mafia, de un asesinato organizado precisamente porque tenía algo con los dos hermanos, no solo con el presidente, y esa escena brutal de la felicitación a Kennedy en el cumpleaños con la señora Kennedy delante, ojo, con ese vestido espectacular, que además profanó Kim Kardashian hace poco, estalló, ¿verdad? ¿No? Lo profanó directamente, no era capaz de metérselo. Jean-Louis, ese vestido. No se lo pudo ajustar, estuvo como en una toquilla. Madre mía. Ella lleva además unas pieles muy bonitas, me refiero a Marilyn Monroe, unas pieles blancas, ¿no? Cuando fue a cantar con Kennedy, que también estaba María Callas, hay fotos de ese día, sí. También fue María Callas a cantar. Pero sin embargo, fíjate, con la voz de María Callas, la que ha quedado es el cumpleaños de Marilyn, ¿no? Es la parte final que es adherible al mito totalmente y que el mito también lo es por ello, ¿eh? Quiero decir que no hay que olvidar que esa muerte prematura, como le pasó a James Dean, como le pasó a Valentino, le pasó a más gente, eso te eleva mucho lo que es la mitología de un personaje. Es verdad, esa parte que es triste, que es turbia, que se ha querido también, yo creo, hacer muchas veces más punta de lo que hay para vender libros y para hacer programas de televisión. Mi opinión, no sé cuál es la tuya, o sea, las teorías son... Evidentemente tenía una relación con Robert Kennedy más que con el presidente, luego lo tuvo con el presidente, pero empezó con Robert Kennedy, a raíz de Peter Lawford, que era el enlace. Estaba casado Peter Lawford con una hermana de los Kennedy y era actor, tenía ese enlace entre las estrellas de Hollywood y los Kennedy. La mataron los Kennedy, la mató la mafia contraria a los Kennedy. Se suicidó, que es el oficial, que es el que yo creo, ojo, ¿eh? Yo creo, personalmente creo, yo no lo sé, pero a mí yo no soy muy de conspiraciones y yo creo que muchas veces se ha hecho mucho para vender material. Yo creo que lo que sencillamente pudo pasar es o que se suicidó, o una cosa que también los estudios, yo he leído en ello, en el libro se trata, se pudo pasar con las pastillas de dormir. Es decir, ella tenía obsesión absoluta por dormir. Ya sabes que la gente que no puede dormir reiteradamente es horrible. Y ella, con su vida, la vida que tenía, los problemas que tenía, no podía dormir. La criada de ella muchas veces decía, si es que había muchos días que teníamos que llamar al médico porque no podía despertar y la teníamos que dar estimulantes para contrastar los somníferos que se había tomado. Es muy fácil que, estando en esa situación desesperada, que la había despedido la Fox, estaba desesperada. Todas las llamadas que hizo ese día, que es verdad, era llamar a los Kennedy para que la Fox la volviese a contratar, que la había despedido. Todo esto parece ser que está probado. O quiso hablar con ellos, no habló con ellos, pero quiso hablar con ellos. En esa desesperación puedes no saber cuántas pastillas te has tomado, estando un poco trastornada además ya, no sé si te has tomado 3, 4, 5, te empiezas a tomar y puedes incluso ser un, entre comillas, despiste, ¿no? Ya. Es la otra teoría que hay. Un poco el caso Michael Jackson, Guillermo. Sí, efectivamente. Es llegar a ese extremo de, como dices tú, de desesperación absoluta. Es verdad que ella ya arrastraba unos problemas que no se comentaban, porque en esa época... Pasa ahora, no se hablaba de esos temas porque te podían afectar a la carrera y entiendo que en su caso así fue, pero yo estoy un poco contigo en el no saber muy bien dónde está el límite, el querer descansar y muchas veces los relatos suicidas empiezan por ahí. Ella decía, cuando yo me gusta dormir porque entro en un mundo de sueños que me gusta más que el real, decía ella. Qué triste, ¿verdad? Y de ahí que nos hayamos quedado con esa parte quizá de la historia. Pero no hay que quedarse con esa parte. No, a ver, esa parte es interesante porque la vida privada, y salvando mucho las distancias, es como la pantoja.
actualmente. Es decir, claro, la vida privada de Isabel Pantoja tiene mucho que ver con toda la fama, ¿no? Y pues esto es, salvando las distancias un poco, esa vida privada, si ella simplemente hubiese sido igual de maravillosa y hubiese muerto de muerte natural ya mayor, pues probablemente no tendría la miticidad, seguro que no tendría la miticidad. Sería una actriz muy buena, muy valorable. ¿Cómo estaría ahora? ¿Qué sería ahora? Mal, yo creo. Sí. Ten en cuenta que ya estaba mal cuando se suicidó o cuando murió. Bien no estaba ni psíquicamente y ella empezaba a ver ya... Fíjate, murió justo cuando, según los parámetros de ella, cuando empezaba ya a ver un poquito el desgaste físico, que estaba estupenda todavía. Tenía 36 años, no es una edad en absoluto para preocuparse, pero sí en Hollywood. Claro. Una actriz con 36 años en Hollywood empezaba a ser ya... de hecho, fíjate, se decía en Hollywood, cuando haces un papel de madre, ya tu carrera de sex symbol ha acabado. Y ella iba a hacer el papel de madre en esa película inacabada. Era madre de 2 niños, en esa película, 2 niños pequeños, pero era madre. Hubiese empezado ya esa decadencia. Ella no podía controlar la situación, un poco lo de Michael Jackson, toda la gente que había alrededor, el psiquiatra que tenía, que la volvía loca, más loca todavía de lo que ella pudiera estar. La hija de Lee Strasberg, Paula Strasberg, que estaba allí dándole, Paula, la mujer de Lee Strasberg, que estaba todo el tiempo diciéndole cómo tenía que interpretar. Había mucha gente muy interesada alrededor de ella, como Michael Jackson, toda esta nube de gente. Esas mochilas que llevas, bueno, esas personas que se añaden a la mochila que llevas de tu temperamento. Y que se supone que están para ayudarte, pero que muchas se aprovechan. Entonces ya una maraña ya de tal calibre, que además luego esa gente desaparece. Cuando tú empiezas a no tener dinero, se van. Eso es. Y viene la etapa de soledad. Yo incluso físicamente, fíjate, yo me la imagino un poco Baby Jane, ¿no? O sea, así maquillada, rubia, ¿no? Hubiese sido quizá un poco así. Yo creo que hubiese sido triste la decadencia. Yo prefiero imaginarme una Marilyn reconvertida en una excelente actriz, Puede haciendo de también, señora claro, mayor, ¿verdad? Claro, podría ser. Y riéndose de todos nosotros. Tipo Angela Lansbury, ¿no? Eso es. O Bancroft, ¿verdad? O Van Bancroft. Algo así. Ay, se me ha... Bueno, la propia Bette Davis, que hizo películas hasta muy mayor. Sí, de Downton Abbey. Ay, madre mía. Maggie Smith. Maggie Smith, efectivamente. Sí. Me hubiera gustado... No creo que hubiese sido eso. verla más en ese papel. Bueno, el universo de Marilyn Monroe, ya saben, Notorious Ediciones tiene este libro de regalo y este libro de autorregalo para que disfruten ustedes, como digo, de todo lo que rodea a la grandísima diva. Son varios los colaboradores que escriben artículos relacionados con ella y los coordina Guillermo Balmori, al que una vez más agradecemos que haya venido. Te tendría aquí siempre hablando de las faldas y lo loco de todas las... Me encanta venir, así que muchas gracias. Y seguirás viniendo, por supuesto que lo harás. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Nosotros no nos queda nada, pero no se vayan. Es la mañana. Es radio.